llamado a ser participantes de la naturaleza divina. No nos ha llamado a ningún otro nivel de relación con Él, sino a ser uno con Él. Jesús fue absolutamente claro en eso en Juan capítulo 17, cuando Él le dice a su Padre: así como tú y yo somos uno, yo quiero que ellos sean uno, tú en mí y yo en ellos, para que sean perfectos en unidad. Entonces, la consecuencia de que esto se haga realidad en nuestras vidas es que el mundo sepa que Dios envió a Jesús. Así que por esta razón hemos podido decir, venimos entendiendo, vamos aprendiendo que Dios no quiere que seamos predicadores del Evangelio, sino que seamos el mensaje, que nuestras vidas sean la evidencia de lo que Él hace cuando una persona le recibe, acepta ser adoptado por Dios y empieza a vivir esta adopción en la transformación que Dios va haciendo en nosotros. Entonces, la parte maravillosa de todo esto, pues es que Dios es fiel. Él no se puede retractar de lo que ha prometido y Él tiene toda la capacidad, la sabiduría, el poder, los recursos para tomar a un ser humano y transformar su naturaleza para hacerle una nueva creación, una persona que puede vivir en la naturaleza divina. Entonces, aquí en Mateo 13 Jesús está hablando de cómo ocurre esto, y vamos a leer estos primeros versículos. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual al 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, en esta ilustración que Jesús dio, está contenido un tesoro de verdad que nos puede ayudar a comprender cómo vivir la vida divina. Todo empieza, vamos a hablar hoy muy sencillamente de dos cosas fundamentales que tenemos que entender. La primera es que la vida divina se vive porque eres producto de la semilla o la simiente divina, la simiente de Dios. Si no naces de Dios, entonces no tienes acceso a la vida divina. Es un asunto sencillo, ¿no? Ayer estaba sentado con unos hermanos y una de las personas tiene una mascota, un perrito que ama como si fuera su hija, ¿no? La perrita esta es, y la perrita se siente la señora de la casa.
Pero por más que la quiera, ni le hable, ni la mime, ni demás, esa perrita no es de la misma especie que su dueña, ¿sí? La dueña es un ser humano y la perrita es de la especie canina, y no hay forma de que estas personas puedan ser semejantes, o estas dos criaturas puedan ser semejantes. Entonces, solamente cuando hay semejanza puede haber lo necesario para que puedas vivir la existencia en la misma existencia, porque una es la vida de esta perrita, cómo ella percibe las cosas, cómo las entiende, cómo las procesa y qué capacidades tiene para su existencia, y otra es la de su dueño. Igual, nosotros, para poder tener participación en la vida divina, tenemos que nacer de Dios para ser entonces iguales a quien Él es por naturaleza. Y esta es la parte fundamental cuando no hemos entendido ni hemos recibido la verdad de lo que Jesús vino a hacer. Entonces nos encontramos batallando, tratando de tener una relación basada en un ser humano que le agradece, que le busca agradar, que le quiere obedecer, pero que no puede pensar como Dios piensa, que no puede verse como hijo o hija de Dios. Así que la primera parte para poder vivir la vida divina es saber que has nacido de Dios. ¿Y cómo sucede esto? No porque existes en la tierra. Cada uno de nosotros hemos nacido del linaje de Adán. Dios nos lo dice muy claramente y nos dice que hemos heredado de Adán una vana manera de vivir a través de nuestros padres. Entonces Jesús vino para hacer posible que nosotros volvamos a nacer. Juan capítulo 3, Jesús dice, si no naces de nuevo, no puedes ni ver ni entrar al reino de Dios. Pero esas palabras se han diluido en su poder, en su razón de ser, cuando no es algo que vives. Entonces vamos a regresar aquí a Mateo 3 en un momento, pero vamos a ver lo que Dios nos dice en Primera de Juan, capítulo 3. Versos 8 y 9. Dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Entonces, una pausita aquí. A nadie nos gusta esta parte, porque esta parte te identifica con qué es el ser humano. Pues Dios lo dice aquí, practicante del pecado es del diablo, porque eso es lo que hace el diablo, es su naturaleza. Pero en cuestión de nosotros es nuestra naturaleza desde que nacimos. Eso es lo que heredamos. Es lo que sabemos. Esa es la naturaleza con la que nace cada criatura humana. Y no sabemos otra cosa hasta... Entonces el problema, te das cuenta, es que Dios está diciendo, así es la cosa, y nosotros al no entender cómo Él nos adopta y cómo Él nos transforma, estamos tratando de cambiar a esta persona que nació con esta naturaleza y enseñarla a hacer cosas buenas. Y por eso Dios dice, mira, ni te esfuerces porque tus mejores justicias delante de mis ojos pues son como trapos de inmundicia. No hay nada bueno que salga de un ser corrupto.
Mateo capítulo 7, Jesús explicó y dijo, mira, un árbol malo no puede dar buen fruto. Es un imposible. Entonces, Dios no empieza tratando de arreglar y ver qué le inyecta a este árbol malo para que empiece a dar un mejor fruto y lo va mejorando, sino que se trata de una transformación por nacimiento. Versículo 9. Bueno, el resto del versículo 8 dice, para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Sí? No para arreglarlas, ¿de acuerdo? Sino para deshacerlas. Entonces, ¿cómo las deshizo? Fíjense lo que dice el 9, versículo 9, 1 Juan 3. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Entonces, aquí está lo mismo que está hablando Jesús en Mateo 13. Tiene que haber una semilla que produce una vida. La simiente de Adán, de la cual todo ser humano desciende, produce una vida humana, una naturaleza corrupta, a la que le es natural hacer las cosas que no debe de hacer. ¿Sí? Y por eso es la batalla de todo ser humano, es no entregarte a lo que quisieras hacer, sino estar limitándote, ¿no? Es lo que aprendes como ser humano desde chiquito. No, por todos lados. Y entonces aprendes a oír sobre un Dios que te dice, no hagas esto, no hagas aquello, no hagas lo otro, etcétera, etcétera, porque eso es lo que estuvo operando y está operando sobre todo ser humano que no recibe lo que Jesús vino a dar. Sigue con su naturaleza corrupta que le lleva a practicar el pecado y no puede cambiar eso que trae adentro. Jesús vino para decir, mi papá quiere adoptarte, quiere hacerte su hijo o su hija, y entonces dice, si tú me recibes, vas a nacer de nuevo. Pero al nacer de nuevo, vas a nacer de Dios. Juan 1:13 dice, estos que me reciben ya no son engendrados ni de linaje de sangre, ni de voluntad de la carne o de la naturaleza humana, ni de voluntad de un varón, de un hombre, sino que son engendrados por Dios. Ahí está la semilla. ¿Te das cuenta? Ahí está el nuevo origen. Y por eso esta parte es esencial que nosotros tengamos claro. Tengo que saberme nacido o nacida de Dios. Y entonces, si recibo esta verdad, le permito al Espíritu Santo comprobármela, porque toda el convencimiento y la comprobación son asuntos de Dios en tu vida, no son mandamientos que tú puedas cumplir, ¿no? ¿Cómo te va a decir Dios? Bueno, necesitas nacer de nuevo, ándale, a ver cómo le haces, ¿no? Eso lo tiene que hacer Él, en tu espíritu. Cuando la vida divina entra a ti, y la vida es Dios mismo, entonces ahora ya no necesitas estar enfocado o enfocada en cambiar, porque esto te impide crecer, ¿sí?
Si tú te estás enfocado en cambiar tus deficiencias de carácter, en satisfacer tus necesidades, en lograr superar tus problemas emocionales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, ese enfoque te impide crecer en quien eres como nacido o nacida de Dios. Quiero que lo piensen. Porque estás enfocado en los problemas que son naturales al ser humano, en lugar de estar ocupado o ocupada en permitir que Dios te haga crecer en su naturaleza. ¿Sí? Así que por eso la primera verdad que necesita estar en tu vida, y ahorita lo vamos a entender regresando a la semilla y lo que sucede cuando la semilla germina y demás, es que eres originada de la misma naturaleza de Dios. Bien, entonces vamos a lo que sigue. Lo que sigue es entender qué pasa. Esta semilla de Dios, en dónde está sembrada, dónde va a crecer. Tú tomas una semilla y si la pones sobre una piedra, no pasa nada, ¿no? Va a venir un pájaro y se la come, ¿no? Se la van a comer las hormigas, qué sé yo. Pero no puede germinar, necesita, como dijo Jesús, si el grano de trigo no cae a la tierra y muere, entonces nunca va a llevar fruto. La semilla tiene que estar en un ambiente propicio para que germine y produzca la vida de su especie. Pues aquí está algo que yo creo que pocos hemos entendido, y es que este ambiente en donde Dios pone esta semilla de la cual tú vas a nacer es el mismo. Si la buena tierra es Dios, es amor, porque la planta que va a nacer, la persona que va a nacer va a ser nutrida por esta tierra buena. Y entonces es por esto que Jesús dice, yo estoy a la puerta de tu corazón, estoy llamando, si tú me abres la puerta, me permites entrar, entonces yo traigo lo que vas a comer, cenaré contigo. Sí, y eso es lo que es la vida y Dios son sinónimos, amor y Dios son sinónimos, es lo mismo. ¿Te das cuenta? Él es amor, Él es vida, Él es verdad, y por lo tanto necesitas que Él esté en ti para que pueda ver de dónde crecer en esta naturaleza, cómo germine esta nueva vida y arraigue y crezca. Y Jesús habla de eso, dice, mira, si hay poca tierra, le damos a Dios un permisito, pero no se lo permitimos bien, no hay profundidad, entonces la semilla germina, pero no tiene dónde echar sus raíces, de qué vivir. Y aquí empieza algo muy importante, ¿no? Porque él dice, cuando salió el sol, la quemó esta plantita porque no tenía profundidad, no tenía raíz. Entonces, fíjense, todos estamos enfocados en lo que se ve de la superficie para arriba, ¿no? Y esto es lo mismo que hacemos con nuestras propias vidas. Estamos enfocados en lo que está sucediendo en nuestras emociones, en nuestros pensamientos, en nuestras relaciones, en nuestra economía, en nuestra salud, en esto, en aquello, y queremos que Dios arregle todo eso, y eso es lo que le vivimos pidiendo todo el tiempo. Pero
ahí está el error. No puedes vivir la vida divina enfocado en lo de afuera. Porque el secreto está en las raíces. ¿En dónde está sembrada tu vida? ¿Y qué tan profundas están crecidas esas raíces? ¿Sí? Entonces, lo primero es entender, sembrados en Dios, semilla de Dios. La vida resultante es divina, porque es la simiente de Dios, como hemos visto en 1 Juan 3. Y la tierra que sustenta esta semilla es Dios. Ahora, ya no falta nada para que esta semilla pueda vivir bien. Bueno, pero aquí está un punto muy importante, porque tú puedes tener una semilla plantada en la mejor tierra del mundo, pero si esa tierra está seca, ¿qué le pasa a la planta? Se muere, se marchita. Entonces, ¿qué es el agua? Necesita haber agua, porque es a través del agua que la planta puede absorber los nutrientes que la tierra le ofrece. Jesús es esa agua. Él lo dijo, yo soy el agua de vida. Y Él nos dice, si tomas del agua que yo te daré, no volverás a tener sed jamás, Juan capítulo 4, sino que el agua que yo te daré será en ti una fuente que salta para vida eterna. Entonces el agua es comunión. El agua es cuando tú estás permitiéndole a Dios participar en tu vida. Esa verdad divina que es vivificante, cada verdad de Dios te da vida, te da la vida divina, tú puedes recibirla en comunión y no la vas a recibir fuera de comunión. Hola. Hola, Lili. Lili, bienvenida. Estamos platicando ya sobre cómo se vive la vida divina y Lili nos acompaña desde Argentina, así que bienvenida. La vida divina entonces se vive porque hemos nacido de Dios, estamos sembrados en Dios, Él es la buena tierra. Y lo primero que hace la semilla cuando termina es echar raíces. Si necesita empezar a comer de la tierra. Y estamos hablando ahora del factor agua, ¿no? En la tierra. El agua es Jesús dándose a nosotros y es en comunión, porque si yo no le permito darse a mí, entonces no puedo recibir. ¿Sí? Y vamos a poner esto ahora en términos prácticos. Y creo que cuando hay raíz, no es tan fácil que se mueva, ¿no? Porque cuando no hay raíz es como muchas veces vienen los obstáculos o las cosas que vienen a tumbarnos y quizás lo que la manera que yo lo estoy entendiendo es que entre la raíz que baja en lo que él es, ¿no? Entonces eso afirma más en las cuestiones que vienen en contra de nosotros, ¿no? Claro. Porque el enemigo va a venir en contra. No hay
una manera redonda de hacerlo. Él quiere destruirnos. Entonces, pero yo creo que en lo que va la raíz bajando y esforzándose, ¿no?, en él, es muy bonito poder, digo, muchas cosas que vienen nos mueven un poquito, pero ya en lo que vamos afirmando no nos mueven tan fácil como en el... No si estás arraigado, porque esas raíces su función es precisamente anclar y nutrir. ¿Sí? Entonces, si tú te puedes ver en Dios, allí naces, ¿sí?, allí en Él estás. Esta ubicación de tu ser, de tu espíritu, es algo asombroso lo que esta verdad va a producir en tu vida, porque número uno, como ya hemos hablado en otras ocasiones, vas a dejar de estar buscando a Dios afuera de ti, lo cual es terrible, porque todos traemos este concepto, bueno, Dios está en todas partes, ojalá me oiga, ¿no? Cuando hoy cada persona tiene acceso a Dios aquí adentro, te das cuenta en lo más íntimo y en lo más presente. ¿Cuánta distancia hay entre tu espíritu y ti? No hay distancia. Y es que mucha gente lo tiene aquí y le está pidiendo, no aquí y recibiendo lo que ya está aquí, sino que lo tienen así y dicen, dame, ¿no? Así es. Entonces, esto es tan vital para vivir la vida divina en todo lo que tú eres. Recibir el nuevo nacimiento, recibir a Dios para nacer de Él y ser una nueva creación, es el inicio. Pero entender que este nuevo nacimiento no es teórico, es una realidad en tu espíritu, que Dios hace efectiva porque te hace empezar a conocerte interiormente como una nueva persona. Y entonces entender que Él mismo está presente en ti para ser la fuente de vida divina. Si todo lo que la vida de Dios viene a vivir, viene a habitar en tu corazón, en tu espíritu, y desde allí Dios se está dando a ti. Pues tú dices, yo necesito paz, necesito amor, necesito paciencia, necesito gozo, necesito fe, necesito todas estas cosas, estoy vacío. ¿Sí? Pero estamos incorrectamente pidiéndole a Dios que nos dé cosas, que nos dé estos elementos que nos hacen sentir mejor. Y esta conceptualización errónea nos impide disfrutar de que Él, habitando en nosotros, pueda compartirnos su existencia constantemente, ¿sí? Entonces, la semilla divina de la que nacemos al recibir a Jesús solamente puede crecer en Dios mismo, arraigados en Él. Y hemos dicho, Dios es amor, entonces amor y Dios son sinónimos. Dios es verdad, verdad y Dios son sinónimos. Dios es paz, paz y Dios son sinónimos. Y Él no dice, bueno, aquí está un pedazo de mí, a ver cuánto te dura. Sino que Él está en ti completo para que tú tengas vida eterna y la puedas disfrutar aquí, ahora, en todo lo que estás enfrentando, en todo lo que estás viviendo. Entonces, ya lo necesario para vivir la vida divina habita en los que hemos recibido a Jesús. Vamos a la próxima cosa que empezamos a ver, es, bueno,
de dónde come, cómo se nutre la planta que nace de una semilla. Pues se nutre por sus raíces. Vive de la tierra en la que está sembrada. Y si esa tierra es Dios en mí y en ti, entonces no hay problema con la tierra. Él está ahí para darse a mí constantemente. Por eso estoy sembrado en Él. ¿Qué me toca a mí hacer? Pues estar enfocado en dónde están mis raíces, de dónde estoy viviendo. Y mencioné que estamos acostumbrados a ver de la superficie para arriba, ¿no? Y todos queremos el fruto, ¿verdad? Queremos, ¿qué me sirve de esta planta, no? Pero al entender que la planta vive de sus raíces y que el resto es una consecuencia de lo que las raíces están haciendo, tú puedes empezar a entender que tu enfoque, mi enfoque, necesita estar allí. ¿De qué estoy viviendo? Y Susi luego comenta que las raíces no solo nutren, pero también afirman, te sostienen, te anclan. ¿Sí? Entonces, con esta visualización de nuestra existencia en Dios, vamos a entender cómo crecen las raíces, ¿de acuerdo? Las raíces crecen porque nosotros enfrentamos situaciones constantemente que exigen de nosotros una respuesta, una capacidad de vivir las situaciones que estamos enfrentando. ¿Sí? Y entonces, cuando es lo que leímos de la parábola de Jesús, dice, una semilla cayó entre piedras y había muy poquita tierra y sí nació la planta, pero no pudo arraigar, y entonces los elementos, el sol, el viento, todo la destruyó porque no tenía raíz. Sí, y esta es la parte que muchos quizá estamos batallando con eso, es ¿qué hago ante estas situaciones que me envuelven, que me rodean, que me rebasan? La única razón por la que tienes ese sentimiento es porque no estás viviendo de lo que Dios te ha dado para estas cosas que enfrentas. Su promesa es todas las cosas que vengan a tu vida son para tu bien. Eso no es lógico humanamente, porque enfrentamos cosas terribles, a veces muy difíciles, y decimos, ¿cómo va a ser esto para mi bien? Pero la respuesta está en que si tú le permites a Dios darse a ti aquí adentro, entonces vas a poder vivir sin ser dañado o dañada las cosas que enfrentas. Y no solo protegido, sino aún siendo el factor que transforma las condiciones de afuera. Porque Dios, la vida divina es suficiente para todo eso. Y aquí es donde entra el trabajo del Espíritu Santo en tu vida. El Espíritu Santo, en Juan 16, Jesús dice, cuando venga el Espíritu de verdad a tu vida, Él entonces te va a guiar a toda verdad y te va a hacer saber las cosas que van a venir. No está hablando de adivinación y de visiones místicas, sino está hablando de tu existencia, ¿sí? De lo que vives cada día. No hay situación que tú enfrentes que tome por desapercibido a Dios, que lo tome por sorpresa. Nunca vas a encontrar a Dios, híjole, esa sí no la había yo previsto, ¿eh? Él sabe todo lo que es tu pasado, tu presente y tu futuro. Y Él se ha comprometido a vivirlo contigo. Esta imagen que estamos recibiendo hoy
de estar sembrados en Él y de estar siendo nutridos por Él, explica por qué Él puede prometer eso y cómo lo cumple. Pero tus raíces, si no están en la verdad que te hace capaz de recibir esa vida, porque no la tienes en ti, no está operando, no la conoces, pues entonces hace imposible que tú puedas experimentar el cumplimiento de la promesa de Dios en ti. Y esa es la parte que hace el Espíritu Santo. Yo quiero invitarte a que visualices la verdad por capas, ¿de acuerdo? Capas de profundidad. Cada capa es vivificante, te da vida. Y si tú recibes una verdad que Dios te muestra y le permites comprobártela, eso hace que tus raíces entren a esa verdad y empieces a vivir esa verdad. Cuando enfrentas algo que te desconcierta o que no naturalmente sabes cómo vivirlo divinamente, de manera natural, entonces en lugar de confundirte y pensar, ¿y ahora qué hago? Y entrar en crisis, realmente todo lo que necesitas hacer es escuchar al Espíritu Santo hablarte la verdad que está preparada para que tú la vivas. Este es su trabajo, para eso está en tu vida, para guiarte a toda verdad. ¿Te das cuenta? Entonces, si tú te dispones a recibir más verdad, aquí está otra capa de verdad. Te la va a presentar, tú la puedes recibir, empezar a vivir de ella. Tus raíces crecen, se profundizan. En esa capa de verdad hay vida, hay paz, hay todo lo que Dios es. Y entras a una dimensión mayor de lo que Dios te ha dado para que vivas. Y viene la capa que sigue, y la que sigue, y la que sigue, y la que sigue. Sí. Pero conforme tus raíces crecen en Dios, de lo que tu espíritu vive, tu seguridad es estar anclados y a no poder ser movidos por las circunstancias y cosas externas. Tu vitalidad, tú puedes ver una planta que está vigorosa, ¿no? Verde, que dices, wow, esa planta sí que come bien y vive bien, ¿no? Y tu fruto, el resultado de tu existencia, va a ser hermoso. Pero si tu enfoque está en responder a las condiciones de afuera, en lugar de profundizar tus raíces, pues entonces vas a estar distraído o distraída en situaciones y soluciones que nacen de una incapacidad, en lugar de fluir libremente de la capacidad de Dios. Resumiendo, no puedes participar de la vida divina si no naces de Dios. Esa es la primera verdad. ¿Sí? Recibir a Jesús en tu corazón es decirle, yo acepto que me transformes, que me adoptes, que me hagas tu hijo o tu hija. Si das ese paso, ¿qué sigue? Pues la semilla de Dios va a germinar en Dios. ¿Sí? Y entonces vas a empezar a vivir de Dios, de lo que Él es, que es una existencia completamente opuesta a la existencia humana, donde tú vives de tu capacidad. Y por eso Dios nos habla de reposo, ¿sí? Porque si tú permaneces en Él y Él está dándote todo lo que necesitas para todo lo que
está en tu existencia, no importa qué esté ocurriendo afuera, viene una tormenta, ¿qué le pasa a la plantita? Pues se dobla y aquello, pero le hace bien porque sus raíces se hacen más fuertes, ¿sí? Profundiza más y así va creciendo en lugar de ir sufriendo. Esa es la diferencia de enfoque. No se ve atacada, ¿no? ¡Ay, me dio una golpiza la lluvia!, ¿no? Nunca ves una planta quejándose de eso. Hay lluvias destructivas, estoy de acuerdo, pero típicamente es una bendición la lluvia, es una bendición el sol, es una bendición el aire, ¿sí? Para la planta. Tu vida vista desde este contexto, no sugestionándote, sino comprobándolo en tu existencia diaria, comprobando tu adopción, comprobando a Dios en tu espíritu, comprobando la fidelidad de tu Maestro, el Espíritu Santo, en ti, dándote capacidad de comprender la verdad y recibiendo la verdad para que tú puedas ver que tus raíces crezcan, empieces a vivir de ella. Te transforma y te permite disfrutar cada instante de tu vida aquí en la tierra. Porque Dios está dando a ti. Entonces, eso es lo que hoy Dios nos ha puesto en el corazón para compartirles. Yo creo que tiene una aplicación a todos. ¿Dónde estoy, no? La persona que todavía no conscientemente ha recibido, ha aceptado ser adoptado por Dios, pues esto es un mapa, ¿verdad?, que le permite ver. Esto es lo que Dios me ofrece, una existencia divina comprobable. La persona que ya ha dado el paso es, yo ya le dije a Dios que acepto su adopción. Ahora puedes empezar a entenderte y entender por qué hay áreas de tu vida donde todo está divino y hay áreas de tu vida donde las cosas se vuelven muy difíciles. Cambiar de enfoque y dejar de verlo de afuera para verlo de adentro, ver tus raíces y recibir verdad para que de ella vivas, es lo que va a transformar toda tu existencia. Entonces, pues quisiéramos escuchar comentarios, preguntas de ustedes, por favor. Marco, por favor. Muy interesante, qué bendición que Dios te dio esta palabra. Hay algo que yo he estado experimentando y que se me hace que es importante compartir, que es en este proceso Dios nos muestra cosas que están mal. Y en mi naturaleza humana la tendencia es a ocultarlas, a taparlas dentro de mí, a mandarlas a un lugar donde no las pueda ver. Pero el objetivo de Dios no es ni humillarnos, ni avergonzarnos, ni criticarnos, ni juzgarnos, sino que podamos confesarlas, que podamos verlas y estar de acuerdo con Él en que están mal. Entonces, y como dice, lo has mencionado, 1 de Juan, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
el proceso de limpieza que Dios hace en mi corazón está muy relacionado con esta verdad, ¿sí? Es precisamente en el momento en que estoy viendo lo que está mal, es el momento adecuado para que yo lo confiese. Si dejo pasar tiempo, si no lo hago en ese momento, ya perdí mi oportunidad, entonces tiene que venir otra vez, tiene que traer Dios otra circunstancia semejante o diferente para que pueda ver lo que hay en mí, ¿no? Y no es que Dios no vea lo que hay en mí, lo que Él quiere es que yo vea lo que hay en mí para que, haciendo uso de mi voluntad y la autoridad que Él me ha dado, yo pueda confesarla y ser limpiado. ¿Es correcto o estoy equivocado? Es correcto que Dios Él está perfectamente claro en todo lo que está operando en nosotros, ¿no? Que no es divino y lo que es divino. Tú dijiste en mi naturaleza humana, y eso habla de esta primera capa de verdad. Te das cuenta de ser nacido de Dios, es ya no verte nacido de Adán, ¿no? Sino permitirle a Dios vivir de esa verdad es poder decir, he nacido de Dios, soy nacido de Dios, y todo lo que en mí no funciona divinamente está provisto, pero busco verdad. Entonces, lo que sigue, por ejemplo, vamos a seguir con lo que tú ilustraste, la verdad del perdón, ¿no? Es una verdad divina, vivificante, porque está provista para sanar tu conciencia, ¿sí? Para sanar tu vida emocional de todas las cosas que te han herido, que te han lastimado y que te han hecho culpable. Entonces, todo lo que el perdón provee, porque para eso es la verdad, es para darte libertad de la naturaleza humana y de todo. Necesita uno crecer en esa verdad, ¿sí? Y yo creo que aquí conviene quizá abundar un poquito más sobre el proceso de recibir verdad, ¿no? Los que están en iTransform y han tomado el proceso de comprendiendo mi transformación, recuerdan que hemos hablado de que hay 4 cosas que el Espíritu Santo hace y que nosotros tenemos que aprender a vivir. Es vivir recibiendo verdad, vivir comprobando la verdad, vivir permitiéndole a Dios que haga realidad esa verdad en nosotros, y cuarto es vivir siendo uno con Dios en esa verdad. Bueno, ahí está explicado lo que la raíz tiene que hacer. Si mi raíz en esa verdad de perdón me permite venir a ser transparente con Dios, es lo que tú decías, trato de esconder, de disfrazar, de justificar, de compensar para no enfrentar mis defectos y mis culpas, ¿no? Pero cuando la verdad del perdón empiezo a vivir de ella, me trae a un punto de descanso, de ya no tener que fingir, que ocultar, que justificar, que nada, sino de fluir esas cosas libremente, ¿sí? Si en mí está en mi carácter o en mi ser, están estas cosas que necesitan recibir la bendición del perdón, entonces ya no huyo de eso, sino que lo recibo, ¿cierto? Y entonces vengo a la confianza de no estar guardando cosas adentro de mí, sino de estar comunicándolas, porque yo sé que no hay manera que Dios se canse de estar recibiendo cosas que necesite perdonar y limpiar en mi vida. Y quizás pues para mí si es porque me lo está enseñando es porque ya me lo quiere sacar.
Claro. O sea, es algo que está en mí, que ya es tiempo, ok. Hay muchas cosas que en su tiempo me va a estar sacando. Hay muchas cosas que a lo mejor tú piensas, wow, eso está mal, pero no me lo dices tú porque tú no eres Dios. Pero cuando Él me lo dice es porque es ya tiempo. Y quizás allí, Marco, no sé si entendí lo que dijiste, es que a lo mejor no pides perdón en ese momento, te esperas hasta otro tiempo que te lo tenga que Él enseñar otra vez. Pero él es justo en la cuestión de que ya está sacando y limpiando y haciendo una persona en nosotros que es lo que Él quiere hacer. Y quizás no sé si entendí esto bien, pero en mí yo creo que lo que yo entiendo es que cuando me lo está haciendo es porque ese es el tiempo de que me lo está quitando, ¿no? Y quizás pueda ser que yo soy la que no quiera sacarlo todavía, pero no es porque Él no quiera. Ya. Él está marcando, y eso es lo bonito de esto, ¿no? Que Dios va contigo, donde tú estás. Y no te condena o juzga, sino que te está dando oportunidad para que tú seas uno con Él, ¿no? Así es. En esas áreas. Así es. Entonces, no pierdes la oportunidad. Uno elige no disfrutar de la vida divina y quedarse seco, confundido, movido de aquí para allá, cuando no eliges recibir la verdad correspondiente a lo que estás viviendo. Porque para todo lo que estás viviendo hay verdad vivificante que el Espíritu Santo está listo para dártela. Sí. Y está accesible todo el tiempo. Ajá, por eso Jesús dijo, el que pide, recibe, el que busca, encuentra, el que toca, se le abre. O sea, te das cuenta de la disposición de la parte de Dios, ¿no? Pides, recibes. Es constante. Etcétera. Entonces, esto es la belleza de entenderte ya en Dios, ¿sí? Y como su hijo te da el derecho, quita esas barreras de no soy digno, con qué cara le digo, todas esas cosas que impiden que recibas, ¿verdad? Y por eso esto que estamos hablando es tan importante. Nara, ¿tú ibas a comentar algo? No, ok, pensé que habías... Marco, ¿esto te ayudó? Ok. ¿En Puebla alguien sigue? Sí, párate para acá. Es que no oyes. No importa. Cris y Lucy, yo quisiera darles un testimonio de algo vivido últimamente. Mi hermanito Oscar partió con el Señor el 10 de mayo y fue cremado el 11 de mayo, hace 7 días. Durante los 3 años que Oscar vivió en Puebla, el amor de Dios se derramó sobre nosotros, pero de una manera extraordinaria, desde que él se empezó a poner malito y hasta su muerte. Él murió en paz, murió en Cristo. Y yo lo que quiero ahora testificar con pasión es que mi Padre Dios es amor, es misericordia, es paz, es fidelidad, es vida y vida en abundancia. Esta vivencia para mí fue extraordinaria. Yo en este momento estoy agradecida a Dios que se lo haya llevado, porque él estaba muy deteriorado, según nos dijeron los médicos, y su vida hubiera sido una vida sin ninguna calidad. Pero quiero agradecerle a Dios, mi corazón rebosa de agradecimiento, rebosa de amor por esta experiencia vivida.
y quiero compartirlo porque es algo muy, muy importante para todos ustedes que son mis hermanos y a quienes amo. Fue maravilloso, hubo cosas muy tristes, hubo cosas duras, hubo cosas difíciles, pero él estuvo presente sin falla, de manera que cada nueva crisis, cada gravedad que venía fue siendo vivida de una manera totalmente natural. Él estaba actuando, él estaba preparándonos, él estaba verdaderamente poniéndonos en la situación o en la actitud que debíamos de tener. Mi corazón rebosa de amor, y así se lo he dicho a mi padre desde que mi hermanito partió. Y es lo que yo les quería comentar a ustedes. Gracias, Estelita. Qué bendición escuchar este testimonio. Sí, porque es evidencia de lo práctico que es lo que hoy estamos hablando. Tus raíces en Dios permitieron que Él te diera esta experiencia y te la siga dando constantemente, y puedas decir, como enfatizas, tu corazón rebosa. Pues eso habla de raíces sanas que están recibiendo vida, ¿sí? Y que puedes pensar en tu hermanito y en todas las cosas que han sucedido, pero en el contexto de la promesa divina, en la verdad de quién Él es para Dios y de quién Dios es para tu hermano, quién Dios es para ti. Entonces esto cambia todo, no es un evento de muerte y de destrucción, sino es un evento divino y es para vida eterna. Y eso es hermoso, ¿no? Escuchar como algo tan presente en tu vida está siendo vivido divinamente. Gracias. Aunque es dolor y todo, pero es una manera tan bonita de vivir eso. Sí. Sí, Dios es poderoso para cumplirte, no importa que estés enfrentando. Qué hermoso, gracias. Gracias, Estelita. ¿Alguien más quiere comentar? Lili, por favor. Bueno, sí, Cristóbal, la verdad nosotros tuvimos, es un testimonio muy reciente, porque tuvimos que hacer un viaje a la provincia donde somos originarios, ¿no? De ahí. Y serán más o menos unos 1.500 kilómetros que tuvimos que hacer de viaje. Y entre que planeamos el viaje hasta que se concretó, siempre parecía que había una cosita, un problema que no lo podíamos hacer. Pero el día que decidimos ir y que ya estábamos en viaje, mi esposo dice, viajamos de noche. Y yo le dije, no, por favor, de noche no, porque las luces se encandilan, los camiones, qué sé yo. Bueno, le empecé a decir todo. Me dice, no, porque a la noche es cuando menos camiones hay. Bueno, me empezó a pasar toda la seguridad de viajar de noche. Bueno, viajamos esa noche. Y desde que salimos de acá hasta unos 560 kilómetros aproximadamente, fue toda una niebla, pero no se veía nada, y ya estábamos en la ruta, o sea, no podíamos ni siquiera irnos hacia la banquina, ¿no? O sea, estábamos predispuestos, no sé, a chocar, o no sé, o a salirnos de la ruta. Pero yo sentía la presencia de Dios en todo el tiempo, ¿no? Porque yo soy muy miedosa en ese aspecto, y tal vez lo pongo nervioso, que él puede decirlo ahora, si yo le voy diciendo, ay, cuidado, ay, por favor, acá no, de acá correte, no, va. Entonces yo dije, ay, Padre mío, que vos me enseñás y yo tengo que transmitir tu paz.
Así es que empecé a transmitir, ¿no? Y a darle seguridad en el sentido que él avanzaba y bueno, él, porque tiene confianza en él mismo y demás, entonces seguía. Y yo le decía, bueno, cuando podamos, nos podemos ir a un costadito, a esperar a que pase. Que bien lo hicimos en 2 oportunidades en una estación de servicio. Pero como no pasaba, entonces él quería avanzar para no llegar a viajar más de un día. Entonces, él continuaba. Y yo siempre pensaba, si yo lo pienso como si fuera esto una película de terror, va a ser siempre, va a quedar como que es una película de terror. Y no, porque yo tenía la confianza de que Dios estaba con nosotros y nos estaba protegiendo. Nos estaba cubriendo de todo el peligro, porque no apareció un animal que se cruce, que era el temor, ¿no? Y no pasó nada. Cumplido sus 560 kilómetros, ya era el mediodía y empezó como a bajar, ya se veía más, se empezó a ver el sol y el resto de todo el camino fue perfecto, o sea, disfrutamos del sol, de los paisajes. Llegamos al límite de la ciudad de San Juan, con unos kilómetros más y había un control policial y nos tuvimos que parar ahí. ¿Y qué pasa? Que el sol ya lo teníamos, era el sol del atardecer, o sea, cuando ya estaba entrando, lo teníamos muy de frente y entre el cansancio y la distracción, llegamos a la cola de donde estaban controlando y, bueno, había una camioneta antes y chocamos con la camioneta. O sea, fue frenando, pero cuando llegó, ¡paf!, lo chocamos. Bueno, Dios estuvo en ese momento. ¿Por qué? Porque no se hizo, o sea, sí, el capó fue el que sintió el impacto, ¿no? Pero no llegó al radiador, no se rompieron las ópticas, o sea que pudimos continuar con el viaje. Si bien las luces enfocaban hacia abajo, en lugar de ir bien enfocando, y ya se hacía la noche y necesitábamos de la luz. Pero así todo llegamos. Y después allá en San Juan, bueno, el auto tuvo 4 días para la reparación, pero luego pudimos disfrutar también, ¿no? De viajar y demás. Y después la vuelta también, habían bancos de niebla, mucho menos que cuando íbamos, pero fue en menor cantidad. Y yo me acordaba de todo lo que dejé que Dios estuviera en mí y quiero esas raíces, ¿no? Quiero llegar a sentirme fuerte con ese alimento de Él para poder crecer y disfrutar de su presencia y de esa unión con Él, que yo la he empezado a sentir ya desde que falleció mi papá hace 1 año. También fue una experiencia, es un testimonio muy lindo, porque siempre tuve mucho temor a la muerte y más aún de mis padres, ¿no? Pero cuando falleció mi mamá, no tenía consuelo. En vez con mi papá fue diferente, o sea, es como que yo ya entendí lo que es la muerte, entendí lo que es estar con él. Y bueno, eso es lo que quería compartir. Gracias, Lili. Es hermoso poder ver cómo cada uno en lo que estamos viviendo ahora hay una aplicación práctica, porque tú despiertas y ves a tu alrededor y tu vida la vas a ver desde adentro, ¿no? Vas a poder procesar todo lo que está sucediendo desde lo que Dios es y te da a ti para vivir lo que Él vive. Mientras tú platicabas, estaba otra vez recordando a Jesús en esa historia, ¿no? De que están en el barco a medio mar y se suelta la tormenta y es una tormenta demasiado
severa, y los navegantes que eran sus discípulos, algunos de ellos eran pescadores, o sea, conocían el mar, estaban desesperados y dijeron, esto no lo vamos a sobrevivir. Pero Jesús estaba durmiendo, ¿no? Y ellos se enojan con él y van y le dicen, ¿qué no te preocupa que nos estamos muriendo? Y él les dice, ¿por qué se afligen ustedes? No están conmigo, no pasa nada. Pero en ellos, y ese es el contraste, ¿no? En ellos no había lo que había dentro de Jesús. En Jesús estaba la naturaleza divina operando, siendo lo que Él es, paz, y siendo todo lo que Dios es. Y en los discípulos que vivieron con Él, pero que no podían todavía, hasta que Él resucitara, tener la vida divina en ellos, pues no había eso. Y por lo tanto se estaban muriendo de pánico, ¿no? Entonces, esto te ilustra la diferencia. Hoy cada uno de nosotros podemos disfrutar eso que Jesús es aquí adentro de nosotros. Y lo que nos contaste ahorita ilustra cómo el Espíritu Santo te está recordando. Eres hija de Dios, no tienes por qué procesar esto en temor, no tienes que procesarlo en nos vamos a matar y sino procesarlo en fe, procesarlo con Dios y permitirle a Él cumplir su promesa de cuidarte, de estar contigo, de guiar tus pasos, etcétera. Y lo has podido comprobar, así que eso es hermoso, ¿no? Pues qué bueno. Qué bueno, qué hermoso. Pues hermanos y hermanas, gracias por estar con nosotros esta tarde. Queremos animarles a poner lo que hoy han entendido y recibido, ponerlo a prueba. Lo importante es que vivas la verdad de Dios, no que sencillamente escuches y digas, pues qué lástima, ¿no? ¿Será verdad o será mentira? Creo que están locos, no sé qué sea. Pero tú ponlo a prueba en tu propia vida y comprueba a este Dios y Padre nuestro que te ama, que quiere vivir tu vida contigo, en lo que tú haces, en lo que tú estás cada día. Él quiere que le permitas ser parte de eso. Cada sentimiento, cada pensamiento, cada situación o sea, Dios no es para remedios. No sé si se entiende el término. Cuando ya no hay más, entonces voy a Dios. Sino Dios es para vivir de Él, y esta ilustración de tus raíces en Él, viviendo de Él y anclado en Él, y creciendo esas raíces a más y más verdad vivificante, te van a hacer de mucha bendición. Vamos a dar gracias. Padre, gracias por lo que hoy tú nos has hablado a cada uno. Nuestro gozo es recibirlo, escuchar y recibir los testimonios que son evidencia de que estás haciendo esto en la vida de tus hijos y tus hijas, y permitirnos crecer en esta verdad a todos y compartirla para que nuestros familiares y nuestros amigos y las personas con las que tú nos pones en contacto puedan también disfrutar de quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Pues bendiciones a todos. Les amamos, les bendecimos.